Bueno, nuevamente estamos aquí en aprendizaje a distancia en tiempos del COVID-19 para hablar un poco de la teoría de la historia y de algunos conceptos básicos que vamos a necesitar utilizar para la materia de historia de México. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la polisemia de la historia. ¿Qué es de la palabra historia, ¿no? ¿Qué significa la polisemia? Significa que existen palabras que tienen varios significados, varias acepciones, ¿no? La historia como acontecimiento es aquello que ocurrió en el pasado, son los hechos del pasado. Lo que ocurrió ayer ya es historia, ¿no? Es un hecho concreto, ¿no? Y la historia como conocimiento es la investigación que se lleva a cabo por un historiador que culmina en un producto científico, en una obra de historia. Y también se le denomina historia. Entonces, la historia es una realidad que es el pasado y la historia también es una ciencia que se encarga de estudiar esa realidad del pasado, ¿no? En inglés tiene dos conceptos diferentes, ¿no? Por ejemplo, story con S al principio es cualquier historia del pasado, ¿no? Y history con H es la ciencia histórica, ¿no? Y la ciencia histórica tiene como resultado la historiografía, que es precisamente ya los materiales escritos de la ciencia histórica, ¿no? De hecho, ya habíamos mencionado esa parte, que la historia es inicia a partir de la invención de la escritura, porque desde entonces se tiene constancia por escrito de los hechos que acontecieron, ¿no? Bueno, algunas categorías del análisis histórico que necesitamos saber es el de periodo y el de coyuntura, ¿no? Eh, para eso yo creo que también es necesario conocer el concepto de estructura, ¿no? ¿Qué es una estructura así desde el punto de vista genérico? Dice el diccionario o la Real Academia de la Lengua, es la distribución y el orden de las partes que conforman una totalidad. Si yo les pregunto de manera rápida qué es una estructura, ustedes me van a decir que es como un esqueleto, como el armazón, ¿no? Pero en ciencias sociales la estructura no es algo visible, es algo que se encuentra latente, que se encuentra intangible, que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con los roles, que tiene que ver con las clases sociales. Entonces, eh, la estructura se analiza a varios niveles, a un nivel social, a un nivel político, a un nivel económico, ¿no? Y, y cuando, y los conceptos de periodo y de coyuntura giran en torno a la estructura. Si ustedes escuchan la palabra coyuntura en general, es una unión. Por ejemplo, aquí donde tenemos el hombro o el codo, eso es una coyuntura, ¿no? En el análisis histórico decimos que periodo es un tiempo histórico en el que las estructuras son más o menos estables, es decir, en donde las formas de organizarse, en donde las normas, en donde las clases sociales se mantienen más o menos igual, se le denomina periodo. Y cuando hay un cambio, que a veces es eh, un descubrimiento, a veces puede ser un siniestro, un hecho de la naturaleza o una crisis económica, principalmente las crisis dan lugar a la coyuntura, esto da un cambio estructural, ¿no? Es decir, este, las cosas ya no van a permanecer de la misma forma. Eso no significa que entre cada periodo o tiempo histórico no haya pequeñas coyunturas o cambios, pero que no son tan significativos. En cambio, las revoluciones o procesos políticos y sociales que hacen un cambio definitivo, pues le llamamos coyunturas, ¿no? Aquí lo vamos a ver un ejemplo más concreto. En la historia de México, el México prehispánico, pues lógico que es un periodo porque durante varios cientos de años se conservaron ciertas estructuras sociales
y cuando viene la conquista de México, da origen a otro periodo que se denomina el México colonial, porque precisamente hay varios cambios estructurales. Luego con la independencia hay unos cambios que no son tantos en realidad, y con la revolución da origen a otro periodo que es el México contemporáneo. Ahora, del México contemporáneo hasta para acá, sin duda debe haber pequeñas coyunturas que han dado origen a pequeños cambios, ¿no? Algunos señalan, por ejemplo, el movimiento estudiantil de 68 como una coyuntura que da origen a la apertura democrática en nuestro país, ¿no? Otros dos conceptos importantes es el de espacio geográfico y el de tiempo histórico, y están igual íntimamente ligados con las estructuras, ¿no? El espacio geográfico, desde el punto de vista histórico, pues no es un límite político, ¿no? Sino más bien es precisamente un espacio físico en donde los pueblos en ese momento también histórico se conservan ciertos rasgos en común, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Mesoamérica, pues hablamos de un espacio que no solamente es geográfico, no solamente tiene características climáticas o características del relieve similares, sino que también hace estas características físicas hacen que los pueblos tienen características culturales similares, ¿no? Lo mismo pasa con el tiempo histórico, ¿no? El tiempo histórico también se divide de acuerdo a ciertas características que se conservan, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la Edad Media, un periodo más o menos del siglo quinto al siglo XV de, este, de nuestra era, en donde hay ciertas estructuras que se conservan, ¿no? O por ejemplo, dividimos el tiempo en el Paleolítico y el Neolítico. ¿Y qué significa esto? Bueno, Paleolítico significa piedra antigua y Neolítico piedra nueva. ¿Qué significa? Significa que durante este lapso o periodo, este, la, la forma en cómo se creaban instrumentos de piedra tiene ciertas características, no eran tan sofisticadas. Y ya cuando se refina más el uso de esta piedra, pues los historiadores, los científicos, ya le ponen otro nombre que es el neolítico, ¿no? Pero en realidad, estos son análisis históricos, análisis científicos que hacen los investigadores, pero desde el punto de vista real, pues aquí no había, en el espacio geográfico no había un límite, o no, desde aquí ya era Mesoamérica y desde acá ya era América, simplemente es para que nosotros podamos comprender mejor la historia. Lo mismo pasa con el tiempo histórico. Si hubiésemos vivido ese tiempo, quizás no hubiésemos notado la diferencia de un periodo a otro. Entonces, todas estas categorías que acabamos de ver, estructura, espacio, tiempo, periodo, coyuntura, las vamos a aplicar a nuestra comunidad, ¿no? Vamos a intentar, identificar en nuestra comunidad qué periodos han existido y qué coyunturas o qué hechos han hecho que haya cambios trascendentes en nuestra comunidad.